Muy buenas noches, amigos. Esto es Punto de Vista, nuevamente en la edición de hoy domingo, ingresando a sus hogares. Por fin logramos tener al presidente de la Corte Superior de Justicia de Ica, al doctor Bonifacio Meneses, en nuestra set de televisión para poder dialogar con él sobre diferentes aspectos. Hemos venido tocando a partir de diferentes programas, las llamadas de ustedes telefónicas, las insistencias en tratar el tema. Y es que no podemos eludir que el Poder Judicial es una de las instancias a nivel nacional que lastimosamente está con bastante o muy mal ubicado en los índices de transparencia, y se le ubica más, se le asocia el tema de la corrupción. Pero ¿hasta dónde el debido proceso, el Estado de Derecho, el respeto a los principios y la legalidad realmente se vienen dando en esta gestión? Doctor, muy buenas noches, bienvenido a Punto de Vista. Muy buenas noches. Mi saludo afectuoso a sus televidentes. La Corte Superior de Justicia de Ica tiene el mejor deseo de poder ofrecer a la población iqueña, todo como en efecto lo ha dicho, la transparencia de cada uno de nuestros actos. Doctor, vayamos de frente a temas que han sido emblemáticos, polémicos y que la opinión pública siempre soslayó alguna especulación sobre los actores. Es más, usted estuvo involucrado en alguno de ellos. El tema de los Sánchez Paredes, el tema de Sánchez Alayo, en que en el juzgado de Chincha se haya aperturado, se haya asumido un caso que no corresponde a un expediente por no ser de la jurisdicción. La situación de Elisban Vergara Ventura, que ya tiene una sentencia, pero que igual hay dificultades o situaciones de cuestionamiento, de decir por qué a unos cadena perpetua y por qué al otro sentencia de 26 años. El tema de Mariano Nacimiento con la jueza Analina Sánchez. Son temas que han generado mucha opinión pública, mucho cuestionamiento. Empecemos por partes. Bien. ¿Sí? Bueno, vayamos por lo primero. En efecto, usted dice que hemos tenido acá un proceso en el cual se han ventilado las pretensiones de la familia Sánchez Paredes, Sánchez Alayo. Bien. Eso ha sido materia de pronunciamiento del más alto órgano de control, la Oficina de Control de la Magistratura, y dispuso la suspensión de las magistradas que tuvieron a su cargo el conocimiento de estos procesos. Nosotros, en un afán desde un inicio de nuestra gestión, es combatir directamente contra cualquier gesto mínimo de corrupción, y es así que pusimos a conocimiento de la Oficina de Control de la Magistratura para que se investigue esos casos. Eso está ahí. Hay una solicitud de destitución, inclusive contra los magistrados que han conocido este proceso. Y en la actualidad, el proceso en sí se ha declarado la nulidad de todo lo actuado. Los actores se han desistido de sus acciones. Quiere decir que no existe ese proceso aquí en la Corte Superior de Justicia de Ica, a nivel civil. En el segundo caso, usted mencionó que el juzgado de Chincha ha conocido de un proceso que no merecía que venga a esta jurisdicción. También se ha puesto en conocimiento de la Oficina de Control de la Magistratura. Mi presidencia en ningún caso ha tratado en lo posible de apañar o socapar ninguno de estos actos. En forma inmediata, cuando vemos un hecho así que puede atentar contra la respetabilidad de la judicatura, se pone en conocimiento de la Oficina de Control de la Magistratura y también se toman medidas que son las más adecuadas. El señor juez ya no está trabajando en el juzgado de Chincha, ha presentado su renuncia, como lo ocurrió también con los otros jueces. Cuando Doctor, usted mencionó... Claro, ahí quiero hacer un alto, pero es un poco el malestar que se genera. ¿Por qué se han incurrido en falta? Ahora salen liberados de toda responsabilidad, porque al presentar su renuncia, digamos que no hay mayor sanción. O sea, ellos salen... No es así, no es así. Las renuncias se aceptan para que deje en el ejercicio del cargo, pero el proceso de destitución continúa. Okay. Y si está en la lectura de la propia resolución de aceptación de la renuncia, sin perjuicio de que el proceso de destitución continúe. ¿Eso significa que ellos ya no pueden ser magistrados en alguna otra sede? No solo ser magistrados, sino no trabajar para ninguna dependencia del Estado. Ya. Entonces, las sanciones son severas, y eso no es una situación únicamente respecto a las personas, sino es una situación de multiplicación, de decir al juez, al abogado, al fiscal, compórtense bien, en forma adecuada. Al secretario juzgado, en fin, a toda la cadena de actores, de operadores judiciales. Nosotros queremos un poder judicial limpio y transparente, y en eso es lo que estamos combatiendo. Cuando usted mencionó el otro caso, nosotros también
vemos... El caso de Iván Vergara Ventura, que generó mucha... Lo que pasa es que ahí hay dos temas mediáticos, ¿no? Una prensa a favor, una prensa en contra, involucran a los actores, a las personas que han estado con el proceso de juzgamiento. Pero de por medio hay un elemento que dice la justicia para los que sí pueden tener poder económico y político y no para los pobres. Y entendiendo que el padre de Iván Vergara es regidor, militante de Fuerza 2011, empresario exitoso, puede decir, ok, miremos más este tema. Ya. Vayamos por partes porque hay veces que podemos caer en una desinformación a la colectividad. Los delitos por los cuales a una persona se le está juzgando, como por ejemplo el delito de violación de la libertad sexual, que está previsto en el artículo 173 del Código Penal, establece que la sanción a imponerse en el supuesto caso 26 años de pena privativa de libertad no tiene ninguna clase de beneficios penitenciarios. Es decir, la persona cumple esos 26 años clavados ahí. Ocurre que en el caso de la cadena perpetua o la condena a perpetuidad, a los 20 años establece su revisión de la sentencia. Y en cierta manera, a veces los penalistas, los doctrinarios consideran que la pena privativa de libertad superior a los 25 años es más drástica que la misma condena a perpetuidad. Ahora, cuando tenemos un juez que expide una sentencia, no es la última palabra. Tenemos la Corte Suprema de Justicia de la República, que de pronto puede aumentarle la pena, puede disminuirle la pena, puede disponer lo que corresponda. Pero que ya escape esta jurisdicción. Por supuesto. Nosotros vemos y creemos de que la población iqueña tiene que confiar en sus jueces. Entonces, cuando nos prestamos a veces a informaciones en las cuales podemos distorsionar la verdad, francamente, ocurre que la población altera su concepción del Poder Judicial. Yo le pongo un ejemplo bien sencillo y pronto. En Lima aún están con el Código de Procedimientos Penales de 1940. Sí, no quieren entrar al nuevo Código Procesal. Entonces, hemos visto que a la hija de un congresista la han baleado y hasta ahora la policía ha presentado a 9 personas que lo han baleado. Dice, este es el hombre que disparó, Ya la prensa ha sentenciado a través de esa información quién es la persona que ha disparado contra la niña, a la cual nosotros nos sentimos muy afectados. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre frente a la población cuando llegan y dice, señor, ese sujeto el día de los hechos estaba en su centro de trabajo y acá está la constancia? El Poder Judicial, ¿qué hace? Lo libera. Y luego dicen, el Poder Judicial liberó a aquella persona que la policía lo presentó como autor del delito. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos Claro, lo que pasa es que ustedes se sustentan sobre la documentación para el debido proceso, ¿no? Gracias por las palabras, porque existe en el derecho una vieja frase del maestro Carneluti que decía, lo que esté en el mundo no está en el expediente, lo que esté en el expediente no está en el mundo. El juez tiene que ceñirse solo lo que esté en el expediente. Claro, si no, no es la legalidad del proceso. Doctor, pero ok, o sea, lo mediático genera ese tipo de opinión, de interpelaciones, porque hay elementos. El caso de Iván Vergara Ventura tuvo un boletín simulado del Poder Judicial presentando los rostros de los familiares. ¿Qué actitud tuvo el Poder Judicial ahí? ¿Sacó un documento? ¿Quién falseó esos datos? ¿Fue la familia? ¿A quién se intentó perjudicar? ¿Cuál es el tema en esos casos? Cuando hubo un audio también donde se decía que se había cobrado dinero, no se cobraba dinero, en fin. O sea, hubieron una cadena de hechos que generó especulación. A la población tenemos que decirle que cuando ocurren estos eventos mínimos tienen que ser denunciados en forma inmediata a la oficina, por ejemplo, de control de la magistratura. ¿Qué ocurre en esta situación de los audios? Se puso en conocimiento de la oficina de control de la magistratura y ¿qué pasa? Está revisando justamente la conducta de los señores magistrados que han tenido el procedimiento a su conocimiento. Entonces, cuando ocurren esos y se difunden panfletos, pasquines, ¿quién es el afectado? ¿El Poder Judicial o es directamente la persona? Si es directamente la persona, tiene que actuar de la forma como la ley le franquea, hacer la denuncia correspondiente. Ok, bien. Me interesaba entrar en estos detalles porque fueron los que quedaron casi como en el limbo. Bien, vino la sentencia, pero lo que estuvo detrás, ¿no? No, eso no ha quedado ahí. No, entonces, el audio donde incluso usted fue titular de primeras planas en algunos diarios sobre el tema de que usted estaría implicado directamente en el proceso, ¿no? Luego la doctora Nosotros a nivel de presidencia hemos cursado una carta notarial porque se dijo que la presidencia había preparado una sala manejable para ese juzgamiento. Y está esa sala desde el primer día de la gestión y el único cambio que se hizo fue el doctor Guamaní, que a su pedido, él presentó un documento que dijo quiero regresar a mi juzgado. Declinó y de ninguna manera la presidencia
tiene el afán y únicamente lo que hace es de que esos magistrados, de acuerdo al principio de juez natural, juzguen desde un principio hasta el fin. Okay. Dos casos adicionales. Dígame. San Juan Bautista sentencia al comunicador, empresario en este caso, Gastón Medina Sotomayor, y que ha dicho de todo, pero que quienes conocemos qué prácticas periodísticas tiene, bueno, no lo consideramos que es un periodista, pero bueno, sentenciado ya. Convenio de por medio, favoreció al congresista. ¿Qué ocurrió ahí? Nosotros elaboramos un proyecto de convenio no solo con una universidad, sino con diferentes instituciones. Además la ley lo faculta. ¿Quién suscribe el convenio? Es el presidente de la Corte Superior de Justicia de Ica. Como máximo representante de esa instancia. No tiene ningún carácter jurisdiccional. Nosotros únicamente suscribimos con aspecto administrativo, de gestión. Ok, los señores quieren participar en sus actividades académicas, muy bien. Los señores jueces pueden participar, sí, pero ese proyecto de convenio no está aún en ejecución porque falta el visto bueno del presidente de la Corte Suprema. ¿Se favorece a los hijos de los magistrados, como se ha dicho, o es para capacitar y actualizar a los magistrados y al personal de esta sede judicial? ¿Qué tiene el convenio? Y con mejores condiciones, por ejemplo, la Universidad Garcilaso y la Universidad San Luis Gonzaga de Ica. Miren, mejores condiciones. Que los hijos de los trabajadores y los trabajadores tienen un descuento hasta el 25% en el pago de las pensiones. Eso también lo tiene la Universidad de San Marcos, la Universidad de San Martín, con todas las universidades, con la policía. Entonces, es una situación normal y común para favorecer y decir que ¿en qué se beneficia la universidad? Que el grueso de hijos o trabajadores pueden estudiar en esa universidad. Sin condicionamiento de apego a faltarle a la ley. Los otros también pueden estudiar en San Luis Gonzaga, pueden estudiar en Alas Peruanas, pueden estudiar en Garcilaso, está la libertad, no se obliga a nadie. Y lo más puntual, en el caso del presidente de la Corte no puede ir donde ningún juez a decir de qué manera puede resolver. Me dicen que me quedan 3 minutos, doctor. Okay. Caso Mariano Nacimiento, tremendo caso. Bueno. Se dijo que la jueza Analina Sánchez había recibido una llamada de usted para que pudiera ponerse de costadito. ¿Quién dijo eso? Pero no se diga, se dijo. Claro, por eso lamentablemente cuando se dice en la prensa, se dijo, es decir, tal persona dijo en tal lugar. La información salió desde adentro. Pues, pero por eso, o sea, yo se la pregunto directamente al presidente de la Corte. Eso es lo malo lamentablemente, ¿no? Que dice, se cuenta en los países, parece Magali. Ya. Eso no es así. No, yo no hago ¿qué persona dijo eso? Pero de adentro salió, doctor. Nunca, ¿no? Ninguna persona puede decir. Y si en caso la doctora Analina se le llamó, cosa que es totalmente falsa de decir de que el presidente la llama, ella tiene la facultad de denunciar al presidente de la Corte. El presidente de la Corte no puede influir mínimamente en cualquier resolución judicial. Pero en este caso no interviene la ODEGMA, sino la OMA a nivel nacional, porque los presidentes de Corte no pueden ser investigados por la sede. Nosotros estamos sujetos primero a nuestra conciencia, ¿ok? Y el presidente de la OJMA puede decir, señor, se le procesa y puede ser destituido el presidente. Cuando nosotros vemos el caso Nacimiento, puntualmente es el alcalde, el burgomaestre de la ciudad, si corresponde la sanción, que sea sancionado con la mayor severidad. Nosotros no tenemos ninguna injerencia en ninguna autoridad ni ningún sujeto procesal. Al contrario. No tiene intermediarios de por medio. Al contrario, nosotros queremos de que la situación se presente de la manera que debe ser sancionada cualquier persona. No vale el tema del peso político ni económico. Es que no hay ningún peso político en favor del Poder Judicial. Claro, pero es que lo visto ante la opinión pública no es así, doctor. O sea, se sabe que se ha favorecido determinados procesos. Pero yo no quiero caer en esas especulaciones. No nos hemos cuidado de señalar informaciones tendenciosas hasta que usted nos ha dicho, hemos insistido con 4 oficios con usted. Primera semana no vino, segunda semana no vino, tercera semana hablé con el doctor Luis López y le dije, seguiré esperando pacientemente hasta que el doctor venga acá y por fin estuvo. Claro, yo encantado. Yo la verdad que agradezco su invitación y no he rehuido en lo absoluto si no hemos estado fuera del país, estamos fuera de la jurisdicción de Ica con bastantes actividades. Tenemos, por ejemplo, me hubiese gustado, yo entiendo el interés de la población respecto a los casos emblemáticos que se ha considerado, pero quiero entrar en esos par de minutos sobre lo que usted quiere. El presidente de la OMA a nivel nacional cuando vino acá señaló que lo que se había reconocido a nivel nacional de los informes es que es justamente quienes ponen a las personas corruptas y exponen a la inseguridad son jueces y magistrados. Y habían detectado, iba a evaluar su informe, pero además reconocía que había capacitación para los diferentes operadores judiciales. Y en estos minutos que me quedan, ¿qué se está haciendo? En primer lugar, todos los actos del presidente están transparentados en nuestra página web, todos.
todos, absolutamente todos los gastos, todo lo que significa gracias a la ley de transparencia. En segundo lugar, tenemos una fluida capacitación académica con todos nuestros operadores, nuestros jueces y personal jurisdiccional. Pasantías a Chile, pasantías a Trujillo, Arequipa, Tacna, a todos los lugares para que se capaciten mejor nuestros jueces. Somos una de las cortes menos quejadas a nivel nacional, la primera corte superior a nivel de recaudación, una de las cortes más emblemáticas, 9 salas superiores, 800 personas a cargo. Y si usted me mencionó 4 casos de los 150.000 procesos que tramitamos. Que claro, no he podido entrar en detalle, pero el otro problema es la celeridad. Ajá. Largas y largas. Seguimos con los órganos jurisdiccionales desde hace 20 años. Entonces, en la medida que la población crece, crece también sus problemas. Hay una frase normal que recuerdo siempre que decía Durkheim, que decía: la criminalidad es un flagelo normal en aquellas sociedades que alcanzan mayor desarrollo y complejidad. Y en la medida que la población crece, también crecen los problemas. Y tenemos el mismo Poder Judicial. Pero quiero darle un dato que estoy muy contento en lo que significa de mis magistrados. Este año estamos superando largamente las metas trazadas respecto a producción jurisdiccional. Muy bien, doctor, me indica mi productor, el coordinador, que no, el director, que no tenemos más tiempo, pero invítame otro día, pero ya. deme al menos una media hora. 15 ya. minutos es muy poco para poder hablar sobre esto. Hemos hecho 18, pero con el compromiso que usted venga. ¿Y qué tal si va a nuestra casa? Podemos ir. Claro. Lo que pasa es que acá tenemos en una entrevista grabada es mucho más reducido el tiempo, pero muchísimas gracias. Hemos dialogado con el presidente de la Corte Superior de Justicia de Ica, usted lo ha podido escuchar, usted sabe si le otorgan la credibilidad, si le quedan algunas dudas, pero vamos a seguir en este tema, ¿no? Luego de la pausa comercial regresamos con el problema de los algodoneros que esta semana paralizaron, y también el Poder Judicial paralizó. Ese tema ya no entró aquí porque nos interesaba algunos otros más. Regresamos luego de la pausa comercial.